Y les voy contando a la audiencia que todos los años, siempre cuando llega la fecha del recordatorio, del triste recordatorio del golpe de Estado cívico-militar del 76, siempre aparecen algunos libros. Según la editorial es si tienen más o menos promoción, a veces las grandes editoriales sacan cada bodrio que así después terminan en la mesa de saldos. Hay una editorial que es Ediciones Razón y Revolución, que la dirige el historiador económico Sartelli, que es una editorial con un claro pensamiento, ideología socialista, marxista, que a esta fecha ha sacado un libro que se llama Los Golpistas y que es muy tentador leerlo, yo todavía no lo he hecho, que dice peronistas en la sociedad rural, golpistas en la Federación Agraria, industriales peronistas avalando la represión al movimiento obrero, que trata de las disputas interburguesas y el ascenso de los famosos capitanes de la industria, de 1955 a 1983, que es cuando vuelve la democracia. El autor, a quien ya tengo en línea, es Gonzalo Sanservino, que es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es investigador del CONICET en un centro de estudios que se llama CEUR, ha escrito varios libros, ya tiene algún otro libro escrito sobre los años de la dictadura y obviamente es militante de Vía Socialista, la organización que lo tiene como uno de sus líderes a Sartelli, y también para completarla y Gonzalo ser un tipo redondito, es dirigente sindical en ATE-CONICET. Gonzalo Sanservino, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata, con Radio Pop La Plata. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos con la presentación inminente del libro. Bueno, sí, que ya veo que tiene fecha ahora este fin de semana en Capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, dentro de horas. Que después al final pasame toda la tandita de dónde lo vas a presentar, dónde se puede comprar, todo. Pero contame, sin spoilear, pero en los libros no hay más remedio que hacerlo así. Contame, ¿por qué este libro? ¿Por qué se te ocurrió esta idea, esta investigación? Vos sos un investigador del CONICET, no es un investigador de a pie, es un investigador que tiene que tener bastante o mucha, ser muy riguroso, ¿no? Contanos, ¿por qué esta investigación? Bueno, el libro comienza hace mucho, ¿no? Se termina publicando el 50 aniversario del golpe un poco de casualidad, porque el libro empiezo a trabajar en estos temas, son mis primeros pasos en investigación, 2005, 2006, luego ya con mi primera beca en el CONICET, que arrancó en 2008, ya una eternidad, comienzo a meterme con la burguesía argentina en las décadas previas al golpe de Estado, analizar las trayectorias de los distintos colectivos empresarios, sus bases de acumulación, sus propuestas políticas y las disputas internas por imponer una salida frente a una crisis económica, social, política, que en buena medida es la misma crisis que arrastramos hasta hoy. Mi primer trabajo de investigación sobre estos temas es sobre la burguesía agropecuaria en la previa al golpe, las corporaciones que siguen hoy existiendo, Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, y luego
culminar la tesis de doctorado en 2012, decidimos no sacar inmediatamente un libro, que es lo que se suele hacer, sino ampliar el panorama, ver qué estaban haciendo. La tesis doctoral analiza lo que estaba haciendo la burguesía agropecuaria en la previa al golpe, los paros agrarios, la conformación de organizaciones que tienen como único fin impulsar el golpe de Estado del 76, pero decidimos que no alcanzaba solo con eso, sino que había que ver qué estaban haciendo otros sectores del empresariado, la burguesía industrial, los pequeños industriales reunidos en la Confederación General Económica de Helbar, que recordemos fue el ministro de Economía del tercer gobierno peronista, qué estaban haciendo los grandes industriales, el grupo de los capitanes de la industria que pasan por debajo del radar en general de la reconstrucción histórica y tienen un peso fundamental en el golpe de Estado, y eso va haciendo que el libro se estire, se amplíe, se haga más grande, más denso, más complicado, y bueno, ya el año pasado casi que estaba listo, pero bueno, después retrasos imprevistos, como que la principal fábrica de papel de Argentina fundió, entró en convocatoria de acreedores, cambió de manos, no había papel durante la segunda mitad del año pasado, y el libro termina saliendo ahora en el aniversario del golpe, y la verdad que muy pertinente, no solo por el aniversario del golpe, sino por nuestro presente. El libro dice mucho de los procesos que estamos atravesando en la Argentina, y como digo ahí en la contratapa del libro y en la conclusión, cuando desde el poder nos acusan a los trabajadores de ser la casta, de ser los planeros, de tener privilegios, es bueno poner los ojos sobre nuestra clase dominante, sobre la burguesía argentina, y ver si no están ahí los verdaderos planeros y la verdadera casta. Bien, si te parece, en función de eso que yo decía en la presentación, de lo que llamaba la atención, de lo que lo hacía un libro sugerente, interesante e importante por ambos dos conceptos que no son lo mismo para leerlo, si te parece vamos a ir desglosando algunas de las cosas que dijiste hasta llegar al presente. Después te voy a preguntar obviamente por la universidad, los científicos, el gobierno de Milei, lo que quieras decir de vía socialista. Pero si te parece, vamos a ir desglosando el libro, si estás de acuerdo. Dale, perfecto. Yo decía con 3 preguntas sugerentes, ¿no? Y vos algo decías bajo el radar, los industriales, y me tiraste ahí lo de qué pasaba con la famosa emblemática CGE. Digo, yo de hecho en este programa tengo de columnista al presidente de la CEDVA, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que fue precedente a la CGE, ¿no? Pero hablemos, digo, a ver, siempre es la sociedad rural, pero vos le agregás ahí pimienta, le agregás ahí esos condimentos que hay con ají molido, digo, le ponés peronistas en la sociedad rural. Contanos cómo llega, contanos sobre esa sociedad rural que es siempre la emblemática, digo, de los golpes de Estado, de los quilombos contra los gobiernos democráticos, siempre es emblemática la sociedad rural. Contanos, digo, sobre eso, que es el sector más emblemático que se planta contra los gobiernos democráticos destituyentes, ¿no? Bien, bueno, primero una cuestión más general. Hay una serie de sentidos comunes construidos respecto a quiénes son los golpistas, y como bien decís vos, la sociedad rural siempre es número opuesto, la llamada oligarquía como el poder detrás del trono. Una de las cosas que se ve en la investigación, cuando uno va a los documentos, a las fuentes, a los testimonios, es que aunque efectivamente la sociedad rural suele estar detrás de todos los golpes, no es el sector más poderoso. La burguesía agraria, en términos de su poder, de su capacidad para imponer sus intereses, tiene bastantes debilidades. Y esto es clave en el recorrido que hace el libro,
porque lo que uno se encuentra es que que no es lo mismo quienes impulsan los golpes de Estado. El libro no solo habla del golpe del 76, sino también del 66. No es lo mismo quienes impulsan los golpes que quienes terminan definiendo el programa político, económico, una vez que los sectores que impulsaban el golpe toman el poder. Y acá se produce un quiebre muy claro que hasta hoy todavía es un elemento de la política nacional, que la burguesía agraria suele estar detrás de los golpes, pero después no es la que define el programa económico, y acá aparecen esta suerte de monjes negros, la gran burguesía industrial financiera, como la defino ahí en el libro, los capitanes de la industria, que son los que terminan poniendo, son los que terminan definiendo para dónde va el país. Y lo segundo que te quería agregar, más relacionado con tu pregunta, es que al reconstruir la historia concreta, los hechos, uno se encuentra con un montón de cosas que contradicen los sentidos construidos sobre este periodo. Hay algunos más generales y más determinantes, como este que te decía, de la sociedad rural no es tan poderosa como parece, y después hay otros que son más anecdóticos, pero son parte de los procesos generales, como que las corporaciones empresarias, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, están cruzadas también por líneas internas que no suele ver los estudios históricos. Los estudios históricos nos hablan de la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, como un todo con un programa definido, y no ven lo que está pasando por abajo, que es un montón de internas que se relacionan con distintos sectores internos, con las distintas coyunturas. Una de esas rarezas que se encuentra es que hacia 1973 en la sociedad rural aparece una línea interna que forma una lista para presentarse a las elecciones de la sociedad rural, que no estuvo tan lejos de ganar la dirección de la sociedad rural y que tenía planteos cercanos a los de Federación Agraria por un lado y a los del tercer gobierno peronista. Esto se produce por un fenómeno muy particular, muy propio del 73, de esa coyuntura específica, que es una conflictividad social muy difícil de encauzar para la dictadura de Onganía Levingston-Lanusse, y en la cual quienes habían derrocado a Perón en el 55, quienes forzaron a Perón a marchar al exilio, lo van a buscar como una forma de contener la activación social, el alza de la lucha de clases que arranca con el Cordobazo en 1969. En ese contexto, muchos sectores de la clase dominante, muchos sectores de la burguesía empiezan a plantear, bueno, quizás hay que ceder algo para no perderlo todo, como esa ola que arranca en el 69, tiene características revolucionarias, de cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción. Aparece un sector de la clase dominante que dice, momento, hay que desencillar hasta que aclare, hay que parar la pelota, hay que ceder algo de lo que tenemos para frenar esta ola revolucionaria. En ese contexto es que aparece este sector interno de la sociedad rural, y también aparecen otras corporaciones, en los grupos, en las corporaciones de los bancos, las financieras, en la propia Unión Industrial Argentina, que se termina fusionando con la CGE en el 74, un proceso general que genera estas curiosidades. Bien, ahí voy a decir esto, en realidad las sociedades rurales de muchas del interior bonaerense o del interior cordobés se parecen más a grupos de federación agraria que a lo que es la gran sociedad rural que uno ve en Cava, que ve en las reuniones de Cava, o que ve en la provincia, o que ve, en algún sector grande agroganadero o lácteo de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Absolutamente, O sí, sea, sí. después... Esas sociedades rurales están organizadas en confederaciones rurales argentinas, CRA, en la provincia de Buenos Aires, CARVAP, Exacto. y efectivamente ese proceso es así, pero no, Federación Agraria suele tener una muy buena prensa, suelen aparecer como los sectores populares dentro del campo, y en realidad lo que vemos en la reconstrucción, esa comunión entre las sociedades rurales de las localidades del interior bonaerense y de todo el país con las filiales de Federación Agraria, pero eso se expresa en que Federación Agraria no aparece como algo tan popular y aparece muy ligado, antecediendo a lo que fue la mesa de enlace en 2008, muy ligado a las demandas de confederaciones rurales argentinas, de CARVAP, que tienen posiciones claramente golpistas. El momento de los paros agrarios del 75 es clave. Federación Agraria participa de todos los paros agrarios. Los paros agrarios de la segunda mitad del 75 que tienen un cariz claramente golpista y tiene como antecedente previo, en 1971, la constitución de una comisión de enlace, fíjate que hasta el nombre es parecido a la mesa de enlace, donde Federación Agraria confluye con la sociedad rural, con CRA, con INAGRO, Federación Agraria, para oponerse a la política agraria de Onganía, pero no por izquierda, sino por derecha. Están reclamando, igual que en 2008, que no se cobren retenciones, es la base del programa liberal. Bien, vamos a dejar para el final a los grandes empresarios y te pregunto, mencionaste dos cosas. Por un lado me tiraste como al pasar la CGE y por otro lado tiraste un dato que yo no lo tenía, que en algún momento la CGE y la UIA se unificaron. Digo, contanos un poco de esto y te pregunto y te digo para que completes, porque Helvar ya no era más ministro, había habido un ajustazo de lo peor en la Argentina, como Isabel haciendo los deberes ante los poderosos para no caer, ¿no? Que fue el Rodrigazo. Digo, ¿cuál fue el comportamiento de la CGE al momento del golpe de Estado? Bien, bueno, arranco por lo de la fusión con la UIA, y esto tiene que ver con las internas dentro de las corporaciones que te comentaba de sociedad rural. En la UIA, en la Unión Industrial Argentina, el sentido común tiende a identificarla con grandes empresarios de tendencia más bien liberales. La Unión Industrial Argentina es un grupo bastante más complejo, la CGE también, pero en el caso de la UIA lo que encontramos es una dirección de grandes industriales, pero una base en donde también tienen peso pequeños y medianos industriales más parecidos a los de la CGE. Y en este contexto de la crisis del gobierno militar del 71, 72, la dirección de la UIA empieza a sufrir presiones de sus bases internas, se arman incluso grupos de presión interna que tienden a presionar en el mismo sentido que estos grupos más afines al peronismo dentro de la sociedad rural, que es el ajuste liberal fracasó, necesitamos ir hacia una defensa del mercado interno, restablecer la alianza con los sectores obreros y sobre todo contener ese ascenso de la clase obrera que ponía en peligro el capitalismo. En este contexto se empiezan a acercar la CGE, la Unión Industrial Argentina, y el proceso de unificación empieza ya en el 72. En el 72 la Unión Industrial Argentina rompe con un gran frente liberal que tenía con la sociedad rural, que es ACIEL, y empieza a acercarse a la CGE, apoya el pacto social y empieza el proceso de unificación que culmina en 1974, casi cuando Helvar se está yendo, pero Helvar es parte de eso. Esa unificación empieza a quebrarse en el 75, cuando todo el plan económico peronista entra en una larga crisis por diferentes factores, y la burguesía la burguesía en general, en su conjunto, empieza a apuntar a la salida golpista. En el contexto de la salida golpista, la CGE
se empieza a partir por adentro. O sea, esas internas que en el 72 aparecían en la UIA, en el 75 aparecen en la CGE, por los grupos provenientes de la UIA, pero también por otros sectores internos, las confederaciones del interior, que empiezan a sostener que la política de conciliación de clases del pacto social no es la salida, y comienzan a mirar y a verse atraídas por el núcleo golpista que estaba conformado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, la APEGE. La APEGE se forma después del Rodrigazo, ahí comienza a apuntar claramente en una dirección golpista y comienza a atraer a distintos sectores del empresariado. Lo que termina sucediendo con la CGE es que mientras que el núcleo duro de su dirección, Helbar, Bronner, se mantienen ligados al gobierno, por abajo las confederaciones empiezan a romper y a cuestionar esa dirección y a sumarse a la APG. Lo que sucede es que frente a la agudización de las contradicciones de clase, las bases de la CGE se termina vaciando y las bases terminan pasándose a la alianza golpista. O sea, ponen por delante, como otras veces había hecho ya la CGE, sus intereses como empresarios, como burgueses, como defensores de la propiedad privada, rompiendo su alianza con los sectores obreros y asumiendo intereses claramente antiobreros. Eso es lo que sucede con la CGE entre agosto del 75 y marzo del 76. Lo cual no quiere decir que después los intereses económicos que se imponen con el golpe sean los de la CGE. Pasa lo mismo en parte con el agro, los que se terminan imponiendo cuando hay que definir para dónde va la Argentina con Martínez de Oz, son estos grandes grupos industriales que son los que salen ganando. Bien, y vamos a esos grandes grupos industriales. Permitime contarle a la audiencia, recordarle que con la llegada de la dictadura se produce un enroque. El Martínez de Oz, a la postre primer ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Oz, era el director, el CEO, dicho en términos modernos, de Asindar. Y él pasa al gobierno y un militar que es de los peores, como otros, que es López Aufrán, que ya anteriormente había sido golpista, estamos hablando acá en la 96-7 de La Plata. A él se lo conocía como el zorro de Magdalena, haciendo una alusión a Rommel por haber movido los tanques en algún intento de golpe de Estado, ¿no? Y había sido quien había recibido las lesiones de los parafranceses, que fueron los represores en Argelia, ¿no? De cómo se debía torturar y tratar a los detenidos, la escuela que después obviamente durante la dictadura utilizan con los detenidos desaparecidos. Contado esto, bueno, te pregunto por el accionar de eso que vos recordás bien, los capitanes de la industria, después fueron la patria contratista, alguno de esos, y hoy con Milei son los chatarrines, ¿no? Contanos un poco, cómo, que vos ahí también en el libro hablás de los monjes negros, ¿no? Detrás del golpe, ¿no? Contanos un poco. Bueno, efectivamente, tiraste un dato clave que es Martínez de Oz, presidente de Asindar, porque se lo suele ligar a intereses agrarios, y en realidad Martínez de Oz está representando los intereses de los grandes industriales, de lo que después fue la patria contratista. Martínez de Oz en su linaje tiene a otro Martínez de Oz, que fue el fundador de la Sociedad Rural Argentina en 1866, ha sabido también representar intereses agroindustriales, fue por ejemplo presidente del Centro Azucarero, pero hasta marzo de 1976 era presidente de Asindar, de uno de estos capitanes de la industria, la siderúrgica líder ahí en la ribera
del Paraná, y también era presidente, es un dato un poquito menos conocido, del Consejo Empresario Argentino. Era la representación de grupos como Asindar, de grandes grupos económicos con sobre todo un corazón en la industria. Dentro del Consejo Económico Argentino, empresario argentino, estaba Techin, Celulosa Argentina, Fungibon, que no es solamente la comercializadora de productos agropecuarios, sino que tenía una pata clara en la industria química, la industria alimenticia, la industria metalúrgica. Estaba el grupo Brown, Soldati, Petroquímica Argentina, Techin creo que ya lo nombré, y este grupo es el que está conspirando tras bambalinas con los militares que van a dar el golpe, que tenían muy claro a qué venían, digamos, el terror, e implementar un plan represivo armado casi al milímetro. Y este grupo es el que tiene un rol dominante en APG, que es el que tiene que es parte también y agita la crisis interna en la CGE, y es el que asume el poder tras el golpe. Martínez de Oz queda como ministro de Economía, pero buena parte de los capitales, los dirigentes empresarios que eran parte del CEA, ocupan lugares clave en el organigrama, en el gabinete económico tras el golpe, e imponen un programa que no es el programa que nosotros conocemos como liberalismo. El liberalismo es algo más, el liberalismo entendido como apertura irrestricta de la economía, liquidación de todos los sectores industriales, fin de las transferencias de ingresos del agro hacia la industria para proteger el mercado interno. No es el programa de Martínez de Oz. Martínez de Oz aplica un plan económico, que es el programa económico del Consejo Empresario Argentino, que está a mitad de camino entre el proteccionismo generalizado y la apertura completa de la economía. Por una cuestión sencilla, todos estos grandes industriales dependían de la protección del mercado interno tanto como los chicos. Habían crecido a la sombra de la promoción industrial, de la protección aduanera y las tarifas que protegían el mercado interno, gracias al crédito subsidiado, o sea, dependían del Estado, eran contratistas del Estado, compraban insumos de empresas estatales, vendían su producción al Estado. Acá también estaban las grandes constructoras ligadas a la obra pública, y este sector no podía asumir el programa liberal de los sectores agrarios, que era eliminar todas esas formas de transferencia, todos esos gastos del Estado para sostener a la industria, y asumen un programa intermedio, un programa de ajuste, un programa de apertura, pero una apertura limitada y un proteccionismo selectivo. Hay que dejar de proteger a los chicos, ahí está la base de la CGE, que es la gran perdedora del golpe junto con la clase obrera, pero hay que mantener los mecanismos de protección y de apuntalamiento de los grandes industriales. Por eso se los conoce como la patria contratista, o sea, este nombre menciona su vinculación con el Estado. Bueno, Martínez de Oz era el representante de eso. Bien, pero vos ahí le agregás un datito y vinculás a los industriales de la patria contratista con el sector financiero. ¿Cómo es eso? Que uno diría son cosas antagónicas. Digo, yo te doy un crédito para la industria, es un asesinato. Fue en aquella época y sigue siendo hoy, y con los gobiernos kirchneristas fue igual, ¿no? O sea, no es que en algún momento hubo préstamo al 1%, ¿no? La característica de estos grupos económicos es que son grupos de empresas, o sea, tienen la forma de grupo porque tienen una empresa madre y después tienen varias industrias asociadas, y en buena medida los bancos en la Argentina en esta época estaban ligados a esos grupos. Por ejemplo, Alpargatas,
la fabricante de textiles y calzado centenaria, era la dueña del banco francés, por ejemplo. Así sucedía con casi todos los bancos. El grupo Garaboglio y Sorroquín, que tiene hoy sigue existiendo y es el dueño de la fábrica de calefones REM, quizás les suene, en ese momento tenía un interés muy fuerte en la producción de azúcar, pero también en la industria petroquímica. Es uno de los grandes artífices y beneficiarios del polo petroquímico de Bahía Blanca, y era dueño de todo un narco de bancos del interior. De hecho, un representante de ese grupo, Federico Sorraquín, es uno de los que pone en marcha la reforma financiera de Martínez de Oz. O sea, era un dirigente empresario de la Asociación de Bancos, pero parte de un grupo donde el grueso de su acumulación venía de los intereses industriales. Su ganancia se realizaba sobre todo en la producción industrial, en la industria petroquímica y azucarera. Bien, te pregunto no sé si en el libro haces mención o no, pero todos estos grupos tenían tanques de ideas, think tank, dirían, los norteamericanos, los ingleses, mal pronunciado por mí, ¿no? Obviamente, usinas de ideas, podríamos decir en nuestro idioma, y hubo dos grupos muy característicos. Uno, el grupo Perropio, vinculado a un soberano canalla que no me lo has nombrado, que era Blaquier, de Ingenio Ledesma, y otro grupo Ascuénaga que era vinculado a los Macri, ¿no? Digo, bueno, contanos un poco el rol de estos grupos que casualmente estaban vinculados a sectores más industriales y no a sectores del campo, ¿no? Sí, efectivamente, estaban a mitad de camino. Había una conexión entre la burguesía agropecuaria y la burguesía industrial. Hay varios, bueno, por ejemplo, en los 60 se forma FIEL, ese think tank, a mí también me cuesta pronunciar el inglés, ligado hoy por hoy más a la Unión Industrial Argentina. Hoy por hoy aparece como algo más liberal. En su momento era más ligado a la Unión Industrial Argentina. Fue una creación de ACIEL, que fue un frente liberal entre sociedad rural, la Unión Industrial Argentina. Todos estos grupos por estos grupos pasan los mismos dirigentes empresarios que después vemos en las corporaciones. En particular, el grupo Macri aparece un poquito más tarde en esta historia. Todavía no era un grupo empresario tan grande. Su crecimiento está fundamentalmente ligado a la dictadura y al retiro de capitales italianos de los que era socio, por ejemplo Fiat, que se terminan quedando con Fiat cuando el grupo italiano se va del país. Pero el grupo Ferraus es uno de estos clubes medios clandestinos, peñas. Está también la Peña Lombú, el Club Ascuena, donde estaba Blaquier, en donde estos dirigentes empresarios que aparecen, digamos, como cabeza de los grandes, de los frentes empresarios que encabezan el golpe, aparecen en estas sociedades un poco más secretas, clandestinas, conspirando con los militares que dieron el golpe. Por ahí aparece Martínez de Oz, por ahí aparece Armando Brown, que era del grupo Brown, dueño de Astilleros Astarza, dueño de La Anónima, de la cadena de supermercados La Anónima, dueño de un montón de empresas industriales en distintas ramas, y que era parte del secretariado ejecutivo de APG, de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que la nombramos como una de las cabezas de playa del golpe. Estos grupos es donde se terminan de delinear no solo los grandes lineamientos económicos de la política del golpe, sino también todo el plan de represión clandestina. Por eso es importante
señalar que estos empresarios que apoyaron el golpe no es que no tuvieron vinculación con la represión, digamos, apoyaron un restablecimiento del orden sin saber que se venían centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país, patotas, secuestros, tortura, sino que eso era parte del plan. El plan económico necesitaba, para poder imponerse, para poder funcionar en los términos de la burguesía, la represión, que fue el elemento común que benefició a todos los empresarios porque les permitió restablecer el orden, restablecer la hegemonía. Bien, y en función de todo esto que venimos conversando, digo, antes de llegar a los momentos actuales, vos sos autor de otro libro que ya tiene un tiempo, que seguramente también ha sido parte de otra investigación, o tal vez todo de la misma investigación, que es el proceso militar, y te pregunto, hoy todos los días se conocen y todos los días conocemos un horror más, bueno, así, con poder de síntesis a 50 años, que no podés decir, bueno, ya está, esto fue todo lo que hemos charlado hasta ahora, es como la previa, la preparación, voy a decir, como todos los actores que estaban listos para la gran batalla de exterminio que se vino después y las medidas que iban a aplicar, pero vos sos el autor del proceso militar, donde tratás a la dictadura cívico-militar por dentro, ¿no? Bueno, ¿qué nos podés decir? ¿Qué análisis, qué análisis y síntesis nos podés hacer de eso, no? Bueno, yo creo que el principal aporte del libro, si se pudiera encontrar algún aporte, tiene que ver con que las cosas que la burguesía estaba discutiendo en los 60, en los 70, en la previa al golpe, tienen que ver con los mismos problemas que atravesamos hoy en la actualidad. Los programas de la burguesía, las propuestas de la burguesía frente a una crisis que en buena medida es nuestra crisis, porque enfrentamos los mismos problemas, restricción externa, falta de dólares, inflación. Las propuestas de la burguesía eran las mismas. Entonces, este 50 aniversario nos tiene que servir para pensar el pasado, que está muy bien, para debatir sobre el pasado, que está muy bien, pero para pensar nuestro futuro también. Lo que el libro saca como conclusión es que la burguesía argentina tiene para ofrecernos lo que hemos visto en los últimos 70 años, una incapacidad para resolver la crisis, para garantizar un futuro para hoy 45 millones de argentinos, para recurrir a los métodos de represión más abyectos cuando se enfrentan a las demandas obreras. Entonces es hora de que los trabajadores empecemos a pensar nuestra propia salida a esta crisis. Gonzalo, te pregunto esto, hay algo que a veces no se entiende. Vos en algún momento dijiste de sencillar hasta que aclare cuando tuvieron los sectores de la producción, los sectores industriales, los sectores del capital que obviamente en esa búsqueda de ganancia de capital te generan trabajo. ¿Por qué esa locura siempre de ir casi en una situación de buscar la esclavitud del trabajador, ¿no? Uno de los mejores sectores hoy pagos en la Argentina, junto con los bancarios, es el sector aceitero. Cuando uno ve lo que gana un aceitero, dice espectacular, genial. Pero cuando uno ve lo que representa en lo que es en la suma de costos y de rentabilidad, no llega al 3%, es el 2 y pico por ciento. O sea, a ver, el pago de esos salarios enormes de 3 millones, 4 millones, 5 millones que gana
un aceitero según su laburo dentro de la empresa, no representan nada. ¿Y por qué esa locura? Digo, voy a decir así, yo puedo entender lo de los juicios, porque como emprendedor he padecido juicios y son tremendos. Está claro que a un gran industrial o a algún gran empresario platense no le hacen lo mismo que a mí, ¿no? Primero porque tiene un buen estudio de abogado y segundo porque con los jueces se encuentran en las comidas de la sociedad, ¿no? En las cenas sociales, ¿no? Yo puedo entender que se discuta eso o que haya mejoras en el tema juicio laboral, pero lo de los sueldos no se entiende. ¿Vos le encontrás alguna explicación por qué esa locura? El problema hay que mirarlo de manera general. A ver. Cuando uno analiza una empresa particular, en el capitalismo la empresa lo que va a querer siempre es obtener la mayor ganancia posible, y qué es lo que puede hacer depende de la lucha de clases, de la capacidad que tenga para imponerle esas condiciones a sus trabajadores. Pero el problema de la Argentina no es el de una empresa o el de un sector, sino que es un problema de conjunto. La Argentina tiene un problema que es un país fundamentalmente agrario, donde el sector competitivo que importa, que genera divisas, es el sector agropecuario, pero esa Argentina agraria no puede sostener a todo el resto de la Argentina, no puede sostener a 45 millones de argentinos con un trabajo en blanco, en condiciones, con un buen salario. El problema al que se enfrenta la Argentina desde hace 70 años es el agotamiento de la burguesía para ofrecer soluciones a ese gran problema. Y la burguesía argentina lo que ha dejado claro en el proceso que analizamos del libro y a lo largo de los últimos 70 años, que no tiene una solución a eso. Tenemos por un lado, ahora tenemos un enfrentamiento entre los capitanes de la industria y Milei. Milei lo que dice es, esta gente caza en el zoológico, sobrevive gracias a que todos los argentinos ponemos plata para que puedan hacer sus negocios, o sea, viven con la nuestra, y tiene razón, ahí hay un problema para la Argentina, pero la solución que pone Milei es liquidemos todo esto y apostemos a los sectores que funcionan, el campo, la minería. El problema es que los sectores que funcionan no pueden sostener a 45 millones de argentinos. Entonces el gran dilema de la Argentina es que su clase dominante no tiene la potencia, no tiene la capacidad, no tiene las soluciones para construir una Argentina en donde entremos todos en condiciones que se puedan vivir. Ese es el dilema de la Argentina capitalista. Lo que hay que empezar a pensar es en construir otra Argentina. Dejar de pensar en los intereses de los empresarios y empezar a pensar desde los problemas y las soluciones que podemos aportar los trabajadores. Perfecto. Che, ¿qué lectura haces vos en lo personal o en lo colectivo desde Razón y Revolución, desde Vía Socialista del gobierno de Milei? Bueno, el gobierno de Milei viene a intentar imponer el viejo programa liberal de los sectores agrarios, que como te decía recién, no tiene manera de cumplir sus promesas, no solo porque no son más de lo mismo y lo vemos en el caso de Adorni, sino porque su propuesta económica, la Argentina que nos proponen en términos económicos, no puede dar solución a los mismos que votaron a Milei. Cuando uno mira el electorado de Milei, el trabajador precarizado de Rappi, de Uber, esos jóvenes que no tienen perspectiva de futuro, y mira la Argentina que está construyendo Milei, lo que se encuentra es que van a seguir sin futuro. El proyecto de Milei tiene patas cortas, no por los casos de corrupción, no por los aspectos represivos, tiene patas cortas porque a la larga
no va a poder solucionar los problemas de los trabajadores en la Argentina. Si tiene un poco más de vida, si tiene un poco más de sostén hoy una propuesta como la de Milei, es porque la alternativa burguesa a eso, el peronismo, también ha mostrado que no tiene un futuro para ofrecer a la Argentina. Por eso creemos desde Vía Socialista que hay que empezar a construir una propuesta que venga de otro lado, que pone otras soluciones, en donde la planificación, el desarrollo, un Estado que asuma esas dos tareas de la planificación económica y el desarrollo, es una propuesta que puede ser, puede convencer a las grandes mayorías y sobre todo que tiene soluciones para aportar. Son cosas que hasta ahora no hemos hecho en la Argentina. Hay que dejar de apostar a lo que ya fracasó múltiples veces y empezar a construir algo nuevo. Te pregunto esto, digo, el peronismo se presenta como el gran industrializador, los grandes desarrolladores de la justicia social, de derechos. Yo te voy a permitir a darme mi opinión. Creo que los gobiernos kirchneristas fueron gobiernos de reparación histórica en una serie de derechos y no fueron más que eso. Digo, después que ocurren cosas cómicas como le reclaman a un tibio Alberto Fernández la hidrovía o le reclaman a Milei la hidrovía y en los años que tuvieron que le funcionaba, que tenía que todos los números le daban favorable, no hicieron esa obra de inversión, ni la estatizaron, ni la nacionalizaron, ni la provincializaron, como gustes vos. Y el gobierno de Perón, él mismo lo dice en una charla con Ugarte, cuando Manuel Ugarte, el socialista Manuel Ugarte, le dice hay que ir por la industria pesada, y Perón dice, tengo solamente 10 años y hago industria pesada, no hago, obras para el pueblo, sintetizo así. Perón es más largo en su declaración, habla de casas, etcétera, etcétera, porque dentro de 10 años me echan y parece que la tenía muy clara, ¿no? 10 años después lo echaron. Le dieron el golpe de Estado. Digo, ¿qué análisis haces en todas estas investigaciones, todos estos estudios, vos y los otros miembros de Razón y Revolución, que son todos doctores, académicos muy grosos y con una ideología clara que es la socialista, ¿no? El peronismo aparece, voy a hablar de la coyuntura del libro, pero puede extrapolarse tranquilamente como el defensor de la industrialización que la Argentina tiene, una industrialización que es ineficiente, que depende del Estado, depende de que todos nosotros aportemos para que esos industriales sobrevivan en el mercado interno protegido y realicen sus ganancias. Eso es algo que tiene poco vuelo en la Argentina. Eso es algo que funciona en ciertas coyunturas muy particulares, sobre todo cuando hay una coyuntura externa que favorece a los sectores agrarios. Paradójicamente, el 73 Helbar puede implementar el plan social porque los precios de los productos agrarios volaban en el marco de la crisis del petróleo. Lo mismo se podría decir del kirchnerismo en la época del boom de los commodities. Ahora, esa política de favorecer a sectores industriales mercado internistas nunca avanza en transformar las bases de esa industria para que se vuelva competitiva, para que pueda exportar, para que pueda generar divisas. No lo hizo el kirchnerismo en los 2000, no lo hizo Perón en el 45 ni en el 73. Entonces, cuando ese viento de cola, como decía Cristina, esos ingresos extraordinarios, producto de que los precios agrarios vuelan en el mundo, se acaban, aparece la otra cara del peronismo, aparece Celestino Rodrigo, que es un ministro de Economía que intentó aplicar un brutal plan de ajuste,
pensado por los mismos ideólogos del plan de ajuste de Martínez de Oz en el marco de un gobierno peronista. Aparece el menemismo o aparece la Cristina de 2011, 2012 a 2015, en donde empiezan a aplicar con límites un ajuste sobre la economía, que es lo que la lleva a perder buena parte del respaldo que tenía ese gobierno. El problema es el inverso, es la otra cara del problema de Milei, pero el resultado termina siendo el mismo. Si no transformamos la base, la estructura económica de la Argentina no tiene futuro, porque esta Argentina hoy como va no puede sostener a la población. La clave para pensar el peronismo, y en el libro hay varias claves que pueden servir para pensar las bases de acumulación de este proyecto y los distintos proyectos que se han intentado en la Argentina en los últimos 70 años. Perfecto. Contame cómo está el CONICET, cómo está la universidad después de 2 años de Milei. Bueno, en la universidad estamos, para ver el contexto, primero iba a hablar del plan de lucha, pero empiezo con el contexto. Dale, por favor. Hemos perdido el 40% o más del poder adquisitivo del salario, o sea, nuestros salarios valen la mitad de lo que tienen la capacidad, la mitad de la capacidad de compra de la que tenían en diciembre de 2023, que no era muy alta, porque no es que veníamos de ganar fortuna, de viajar, irnos de vacaciones a Europa todos los veranos, y ahora estamos pasando malaria, sino que estábamos mal y estamos peor ahora. Y en ese marco, bueno, encarando este inicio de año con planes de lucha, tanto en la universidad como en el CONICET, en donde la situación es similar. En la universidad estamos con un no inicio, en el marco de un plan de lucha con paros alternativos desde que comenzaron las clases y que probablemente sigan porque los salarios son una miseria y se multiplican las renuncias de gente que no puede seguir viviendo con estos salarios. Y en CONICET también acompañando, bueno, hoy estamos realizando una jornada de lucha en FATE, en solidaridad con la ocupación de la fábrica. El 10 de abril vamos hacia una gran jornada de lucha en todo el país, con paros, con ferias de ciencia, con charlas, a llenar, a ocupar el espacio público con las demandas del CONICET. Así que, bueno, para sintetizar, estamos mal, pero en pie de lucha. Perfecto. Bueno, lo que gustes, para cerrar, lo que gustes decir de, bueno, así, te hago una pregunta y lo que gustes agregarle vos como concepto. Contanos un poco, digo, qué es vía socialista, y lo que gustes, y el mensaje que gustes dar, digo, desde este sector de la izquierda argentina, ¿no? Bueno, Vía Socialista es un partido de izquierda de reciente formación que tiene un programa que invito a leer, Argentina 2050, es un programa con una propuesta para salir de la crisis. Es una larga deuda del conjunto de la izquierda, como nosotros como parte de la izquierda sentimos que esa es una deuda del conjunto de la izquierda, poder decirle a la sociedad, nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos que hay que ir para acá, y ponerlo a debate, y ahora estamos buscando la personería política para poder presentarnos a elecciones en 2027, así que, bueno, los invito a buscar en la página web de Vía Socialista nuestro programa, a leer Argentina 2050, un libro de Eduardo Sartelli, donde está condensada nuestra propuesta política, y a afiliarse, si esas ideas les parecen interesantes, les parece importante que pueda existir esta alternativa en las próximas elecciones, que se afilien, porque de esa manera vamos a poder presentarnos. Perfecto, ahora sí, pasame toda la tandita. Y algo importante, ¿cómo comprar el libro? Pasame toda la tandita, o dónde comprar las publicaciones de los distintos libros de Razón y Revolución.
pasame la tandita, dónde vas a estar presentando el libro, dónde vas a dar charlas sobre el libro y cómo comprarlo, ese libro y otros de Razón y Revolución, que es un quilombo cómo comprarlo, no encuentro cómo comprarlo en la página de Razón y Revolución. Bien, bueno, el libro en cualquiera de nuestras redes sociales, Vía Socialista o Ediciones RIR, nos pueden escribir y ahí van a poder comprar el libro a mitad de precio de lo que se vende en librerías. También está llegando el libro a las librerías y ahí también pueden preguntar y lo van a conseguir. Pero las redes, la mejor manera es buscar en redes, Twitter, Facebook, Instagram, Ediciones RIR, escribir y ahí les van a decir cómo comprar el libro. El libro lo vamos a estar presentando hoy, esta tarde, a las 18 horas, en el Centro Cultural Eladia Blasquez, por la zona de Palermo, en Cava, por si hay alguien escuchando que no sea de La Plata y se puede acercar. Y después, a lo largo de abril, mayo, vamos a estar presentándolo en varios lados más, Rosario, Paraná, probablemente Río Cuarto. Vamos a andar todo el año presentando el libro en distintos lados, así que bueno, sigan las novedades en las redes y en la página de Vía Socialista y de Ediciones RIR. Gonzalo, muchísimas gracias por la nota, gracias por este enorme tiempo que te he robado, le cuento a la audiencia que conversamos con Gonzalo Sáenz Quesada, investigador del CONICET, que con doctorado, autor de 2 tremendos libros, si quieren, uno ya un poquito viejito, el otro actual. El viejito es El proceso militar, el actual se llama Los golpistas, que es todos los grupos económicos de poder que fueron parte del golpe cívico-militar del 76. Gonzalo Sáenz Cervino, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.